fue retirada por la asambleísta previo un comentario y un discurso 95 asambleístas presentes en la sala, señora presidenta, sí tenemos quórum. Con 95 asambleístas se reinstala cuando son las 13 horas con 6 minutos esta sesión, y el primero en intervenir en este momento de la tarde, en la continuación de la sesión 257 pleno de la Asamblea Nacional, es el asambleísta Ricardo, representante de la provincia de Manabí por país. Saludamos también a quienes nos siguen ya ahora mismo por la señal abierta de televisión legislativa 42 en Quito y 12 y 27 en Cuenca. Interviene, como decimos entonces, el asambleísta Ricardo Zamblano, compañera presidenta, representante de la provincia de Manabí. Compañeras y compañeros asambleístas, ecuatorianas y ecuatorianos. El proyecto del Código Integral Penal no es una tarea pedestre, de manera que nuestro auditor social, el ciudadano, puede determinarlo como un acierto trascendental o simplemente como un hito sin ribetes. Considero que realizarlo entonces ha demandado ejercitar una serie de factores en torno a las precisiones y los esfuerzos de muchos ecuatorianos y ecuatorianas. Inicio señalando que la Asamblea Nacional es un órgano joven que en esta ocasión ha puesto en consideración de los ecuatorianos amantes de la justicia y del derecho penal una propuesta jurídica llamada a mejorar la administración de justicia. Se trata, pues, de una obra que ha irradiado de manera clara, ágil y dinámica la esencia de los acontecimientos modernos que aquejan delictivamente a nuestra sociedad y a nuestra administración pública. Ante el abandono de una función legislativa que operó en la larga noche neoliberal y que pululaba en los antiguos pasillos de la infraestructura que hoy se levanta al pie de los presentes, se ha puesto en reflexión la ciencia jurídica en el enfoque del Código Orgánico Integral Penal, con un estudio serio y crítico que aporta afrontando este campo punitivo y poco regularizado en el que se encontraba, pese a las constantes reformas que se han hecho. Solo en el hecho de haber reconstruido sus bases se justifica que este proyecto vea la luz en la que emergen muchas soluciones, fruto de las indispensables discusiones jurídicas contrastadas con las experiencias de todos los que benefactoramente han participado del mismo. Relevante e ineludible es la presente entrega, no solo por su actualidad, sino porque ha sido configurada con una aproximación a los entes abstractos, punitivos, hoy presentes mediante la regulación, reestructuración, modificación y extirpación de las figuras penales que debían sostenerse o no en la legislatura penal. Debemos recordar que hasta antes del vertiginoso desarrollo de las ciencias procesales y sustantivas penales, el sistema procesal del Ecuador se ha sostenido moratoriamente en la visión identificadora basada en el proceso escrito y escrito oral, sin sostenimiento de los procesos verdaderos de trascendencia jurídica. Los sistemas de reconocimiento procesal penal siguen consistiendo en la identificación fisonómica, documental e impresora de la prueba física de un estéril expediente, con matices y pigmentaciones de origen sesgado hacia la parte con mayor interés en el caso. No obstante las diversas reformas legislativas, lo que ha vulnerado
el respeto al poder coercitivo del Estado. De igual forma, los juicios penales han ido aumentando, pero paradójicamente sigue existiendo desconfianza y alterabilidad con los procesos penales de hoy, por la inestabilidad demandante de los intervinientes en los actos autorizados por el sistema procesal, que no sintoniza, vuelvo y repito, las adecuaciones penales del mundo actual, del mundo ecuatoriano actual. El candado jurídico configurado en el principio de legalidad, los problemas legales del acceso a las adecuaciones penales atípicas, la baja cognición tipificadora en los delitos electrónicos existentes dentro del ámbito jurisdiccional y el crecimiento del déficit en la fe pública en nuestro país, sumado a la subutilización procesal vigente para procesarlos, ha provocado un debilitamiento del sistema de administración de justicia, el cual se volvió escéptico y sin poder cumplir con sus requerimientos jurisdiccionales. Paralelamente, el rezago jurídico en materia penal, sin alternativa por imperio de las identificaciones tradicionales, ha hecho que la población propietaria de los actos que realizan en el sistema judicial nacional retire sistemáticamente la confianza que se deposita en el juez. Estos hechos motivan a que los funcionarios responsables de la Administración de Justicia se vean obligados a elevar a su sano juicio y arbitrio, así como el nivel de seguridad mediante actos que no se encuentran legislados y que no permiten optimizar un protocolo de valoración punitiva que descubra un camino claro y sustantivo y adjetivo para los procesamientos que en justicia merecen culminar con una sentencia, ordenándose por efecto legal una absolutoria impunidad cuya responsabilidad fue la inoportuna legislación de quienes se encontraban expectantes de los hechos suscitados. Una respuesta romántica de seguridad jurídica ya no es suficiente, pues se ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con un esquema jurídico específico que optimice la seguridad del derecho, de reglas claras y de prueba para los intervinientes, a objeto de proteger el precio de la confianza pública. Esto es, el acceso y la evolución jurídica de los sistemas procesales, cuyo punto diferencial constituye la esencia vital de reconocimiento que se pretende dar hoy en día en el COIP. El Código Orgánico constituye así un medio de desentrañamiento y explicación de la autentificación punitiva social que aqueja al Ecuador, porque inundan los vacíos e incoherencias que existen en nuestro sistema jurídico en dicho campo y que en último término reducen progresivamente los derechos de los sujetos procesales en algún lugar de nuestro país. Consonante con los principios supremos que rigen al Ecuador, este código no ha perdido de vista el marco constitucional actual confluido de derechos y garantías, dejando afuera de aplicación irrestricta, entre las más destacadas, tales como la compilación de principios básicos que orientan al operador de justicia a aplicar la tipificación correcta del hecho abocado en su conocimiento, en la reestructuración de delitos tales como responsabilidad penal en el deber de no lesionar el bien jurídico, como es la vida por negligencia médica, la especificación del plagio y plagio extorsivo, muy cometido hasta por intereses económicos de la propia familia consanguínea, la responsabilidad por el velo de las personas jurídicas sobre las que se han vuelto impunes las personas naturales, los delitos de telemática y otros mediante celulares utilizados por ciberdelincuentes, así como la autentificación
y apartamiento jurídico de la dosimetría y proporcionalidad penal en delitos de drogas. El debido proceso penal en este código pretende crear un equilibrio entre los sujetos procesales mediante la irradiación jurídica de un auténtico debate, gracias, 100%, un debate judicial 100% oral entre los sujetos y ya no en un sistema mixto oral y mixto escrito. Significativos y necesarios cambios a los cuales se expresa nuestro consentimiento para su análisis y aprobación. La justicia, señora Presidenta, ha sido y será la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho, tal como lo reafirma Eloy Alfaro al expresar: cuando desaparece la práctica de la justicia, se viene al suelo el edificio social que llamamos nación. Muchas gracias. Una intervención del asambleísta Ricardo Zambrano, representante de la provincia de Manabí, por la Alianza País Unidad Primero. Asambleísta Linda Machuca. Se da ahora el uso de la palabra a la asambleísta Linda Machuca, representante nacional por País. Muchas gracias, Presidenta. Compañeras, compañeros asambleístas, efectivamente esta Asamblea Nacional es una asamblea conformada por un altísimo porcentaje de mujeres. Hemos sido 56 mujeres electas para este periodo legislativo que estamos ejerciendo funciones y que es tal vez uno de los porcentajes más altos en los diferentes países en la región, en América Latina. Mujeres, muchas de nosotras que venimos también para defender una serie de aspectos que han quedado como una deuda histórica de nuestro país hacia ese sector importante al que representamos nosotras, pero también algunos compañeros aliados, algunos compañeros legisladores que han sido también elegidos por mujeres para continuar adelante con esta lucha por reivindicar los derechos de este sector tan importante de la población al que representamos. Y menciono esto para no dejar de referirme también al tema del artículo 149 que tiene que ver con el aborto en casos de violación. Como sabemos, ha sido un tema bastante controversial, pero también que ha llenado y ha despertado el interés de varios legisladores, legisladoras en este pleno. Y yo quiero decir que nuestra presencia aquí significa también la voz de muchas mujeres, de todas aquellas mujeres que ya no están, que perdieron la vida porque el Estado les negó la posibilidad de elegir. De aquellas que en su momento pudieron haber tal vez elegido entre la posibilidad de ser madres en su momento o no, producto precisamente de una violación. Creo que las mujeres ecuatorianas tenemos el derecho de disfrutar de nuestra maternidad. Y lo digo precisamente en este momento en el que me preparo para ser madre por segunda vez. Y precisamente por eso, compañeras y compañeros asambleístas, creo que hay que destacar el hecho de que la maternidad implica una alegría muy grande cuando se trata de un hijo amado, de un hijo buscado, de un hijo esperado, de un hijo hecho con amor. No alcanzo siquiera a imaginar el dolor que sufren las mujeres que, habiendo sido víctimas de la violación, tienen que avanzar con un embarazo. De aquellas mujeres jóvenes, de esas niñas que también son sujeto de violación. Yo no creo que este debate haya sido en vano. Creo que hay algunas lecciones importantes aquí en el Pleno y en la sociedad en general, porque esto nos ha permitido empezar a discutir sobre algunos temas sobre los que quizás no encontramos en su momento espacios determinados. Y por eso creo que este gran debate que se da en el Pleno también se traslada hacia los hogares, hacia las familias, hacia las diferentes personas que hoy están también analizando en sus casas lo que ha ocurrido con este planteamiento. Con este planteamiento que seguramente también contribuye a ese debate importante que merece nuestra sociedad de poder avanzar hacia un cambio cultural en el que se vean los derechos de las mujeres no como una dádiva, no como un favor. Pero este debate sobre el Código Orgánico Integral Penal nos permite también poder avanzar sobre otros temas y poder hacer algunas observaciones importantes sobre artículos que se plantean aquí y a los cuales quiero hacer algunas observaciones. Particularmente en lo que tiene que ver con el libro primero, en lo referente a la infracción penal,
En lo que tiene que ver con el artículo 63, referente a la expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para personas extranjeras, se ha dicho ya en el Pleno. Yo simplemente quiero reiterar la importancia de que una vez más nos fijemos en la necesidad de establecer lo que está ya en la Constitución cuando se habla del principio de la ciudadanía universal. Aquí hay un elemento también que es trascendental, que tiene que ver con el principio de la no devolución. No debemos olvidar que esto está incorporado en la Constitución ecuatoriana y en algunos de los casos las personas que han infringido la ley, que han cumplido una sentencia y que tenían el estatus de refugiado, en ese caso sabemos que sus vidas corre peligro, corre riesgo del país en el que han salido. Por lo tanto, ese principio de no devolución debe estar considerado también cuando hablamos de la expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano. Aquí también yo sugiero a la Comisión que se establezca un procedimiento diferenciado para los diferentes tipos. Creo que hay ejemplos en otros países muy claros que nos permiten ver que, por ejemplo, cuando una persona ha cumplido ya una pena y ha colaborado con la justicia de alguna manera, también puede luego llegar a tener la categoría de testigo protegido y quedarse en el país. Hay ejemplos como estos en otros lugares y creo que es importante considerarlos a la hora de establecer esta tipificación. Luego, más adelante, en el artículo 85, que tiene que ver con la esclavitud, es importante que aquí precisemos que, a la luz de lo que establece la Convención sobre la Esclavitud en 1926, aquí hay un articulado y yo propongo a la Comisión el texto que en este momento está en sus pantallas y que lo haré llegar al presidente de la Comisión de Justicia, en donde se establece una definición de acuerdo a lo que se menciona también en la Convención, que particularmente incluye pues una denominación mucho más clara del delito de la esclavitud, de acuerdo, como he dicho, a lo que está en la Convención. Hay otro tema muy importante que está incluido en el Código Penal, que tiene que ver con la trata de personas. Aquí la observación inicial es respecto a la necesidad de corregir el nombre del delito. En el texto del informe aparece la trata de personas con fines de explotación. Aquí hay que clarificar que efectivamente cuando se habla de trata tiene que existir los fines de explotación. Esa es la definición real de la trata. Por lo tanto, la sugerencia sería que únicamente se hable de trata de personas. En el texto del informe, el artículo 91, que ustedes ven en su pantalla, yo me he permitido hacer algunas observaciones respecto a la definición para que se pueda tener una mayor claridad con relación a lo que está existiendo. No debemos olvidar que la trata es un hecho que efectivamente se presenta en este momento en nuestro país, está más cercano de lo que creemos, no son solamente datos que los vemos en algún lugar del mundo, existe en nuestro país y por eso, por las diferentes modalidades que esta puede tomar, es importante hacer una precisión mucho más clara. En la definición, yo he propuesto que se incorpore el texto que ustedes lo ven en otro color y que tiene que ver con la siguiente definición. Trata de personas, comete delito de trata la persona quien para sí o para un tercero realice o participe en una o más de las siguientes acciones: financiar, promover, solicitar, ofrecer, inducir, favorecer, ofrecer o facilitar la captación, transporte, entrega, acogida, retención o recepción de una o más personas, ya sea dentro o hacia o de explotación. Insisto, la propuesta de redacción será entregada por escrito, definición de tal manera que las diferentes modalidades de lo que se presenta con relación a queden claramente establecidas. Mismo 91 que se hace numeración de modalidades que se pueden dar, a las cuales también les gusta mencionar que sobre esto existe una legislación específica en otros países de la región. También hay que recordar que de la trata generalmente también no es solamente dentro del país, sino que muchas de las traspasa las fronteras y es un hecho común en otros países. Legislación específica y hemos dado también algunos elementos para esta propuesta. Enumerar, por ejemplo, la persona o comercialización
de la extracción ilegal de órganos, tejidos, material genético de personas vivas. Porque en el texto original únicamente de la extracción, cuando sabemos que bien podrían estar también involucrados quienes lo promocionen, lo faciliten, lo comercialicen, es decir, en otras palabras, también los demandantes. El texto tiene algunas otras observaciones en la parte de la enumeración. Aquí hay que simplemente fijar la necesidad de que se pueda castigar también al usuario, a aquellos que demandan este tipo de servicios que denigran a las personas. Para concluir, compañera presidenta, en el artículo 94, el principio de no punibilidad de la víctima de trata con fines de explotación. Aquí se habla del principio en el cual no se castigará a la persona que ha sido víctima. Recordemos, los ecuatorianos hace algunos meses, con muchísimo dolor, supimos del caso de un compatriota nuestro y de muchos otros más que perdieron la vida habiendo sido víctimas de traficantes de personas que en su afán de llegar hacia los Estados Unidos, pues en un momento dado este traficante, este coyote, los dejó en manos de delincuentes que traficaban a su vez con armas, con drogas. Estas personas que son víctimas de estos actos criminales no pueden a su vez de regreso, cuando han sido rescatados, cuando han sido víctimas de estos sujetos, luego someterse de alguna manera recibir una pena por haber estado involucrados. Este principio es muy importante. También he hecho una precisión respecto al texto, con asimismo la precisión de que cuando hablamos de tráfico de personas no nos referimos exclusivamente a tráfico de migrantes como está en el artículo 94, sino tráfico de personas. Con eso, muchas gracias, presidente. Expresiones de la asambleísta Linda Machuca Moscoso, quien es representante nacional por país. Ahora una le ha dado a la compañeros legisladores. Le nombró la Campo Verde. Sumarme a la reflexión, debate integral. He dicho con mucha, por lo tanto, tiene que ir a los momentos actuales, a los procesos, a los cambios que vive la sociedad. Entonces, considero justificaciones en el artículo de responsabilidad en el delito contra el derecho a la propiedad. Están exentas, permítame leer, están exentas de responsabilidad penal los sujetos únicamente a la civil por los delitos de hurto, robo con fuerza de las cosas, abigeato, daños al bien ajeno que en forma recíproca se causen. El literal 1 dice: los cónyuges que hagan vida en común y las convivientes. Pero concretamente en el literal 4, yo quiero solicitarle al compañero Mauro Andino que recoja esta propuesta que habla de lo siguiente: las hermanas o los hermanos y las cuñadas o los cuñados que viven juntos. La excepción de este artículo no es aplicable a los extraños que participen en la infracción, por la observación siguiente: en este acto no se cumplirá cuando sea resultado de la violación patrimonial, sexual, de género e intrafamiliar. Concretamente, ese que tiene con relación al artículo. En el numeral 2, los ascendientes o descendientes o afines de la misma, queremos que se aumente hasta el 4º grado de género de consanguinidad y 2º de afinidad. ¿Por qué razón? Porque se deja suelto
al libre albedrío y obviamente va a quedar en contraposición a la propuesta que aquí se ha debatido y que sin duda va a ser recogida en un artículo frente a la violencia patrimonial. Este artículo también tiene incongruencias en el literal 4, en la sección segunda del testimonio. Nadie puede ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o pariente hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, excepto en el caso de violencia familiar. Y aquí queremos que se ponga violencia patrimonial, sexual y de género. Esa es la observación que le solicitamos que se incorpore. Quisiera, en los pocos minutos, solicitarle al compañero presidente de la Mesa de Justicia, doctor Andino, Mauro Andino, que en aras de la unidad que este bloque ha debatido con mucha sensatez el reclamo de esa lucha de mujeres, de la victimización por la violación, queremos que en aras de la unidad se recoja algunas propuestas que ayer se debatió ampliamente. Nosotros tenemos que responder ante la historia. Más allá de las banderías políticas, estamos representando a un pueblo. Estamos representando a las familias, a las más desprotegidas. En mi caso, que vengo de la dirigencia barrial. Por lo tanto, ahí es donde todos los días las mujeres son víctimas de la violencia y que hoy no se les ha permitido y que aquí se les trata de penalizar por el tema del aborto. Quiero sumarme a la solicitud que hizo la compañera María José Carrión ayer en lo que tiene que ver a la despenalización por el aborto, sí, a la violencia intrafamiliar y la mala práctica médica. Quedaría en mi conciencia que no haya levantado la voz para defender, porque estará en fuego la profesión de mi familia, de los médicos que con mucho sacrificio luchan por defender la vida de los ecuatorianos. Y aquí es importante señalar, exigirles responsabilidad, pero que también el Estado cumpla con su responsabilidad de dar el equipamiento necesario para que los centros médicos de salud realmente sean bien atendidos y los médicos puedan ejercer a cabalidad su profesión. Pero me quiero referir a un tema que es mucho más candente y por la que hemos venido luchando toda la vida. El artículo 201, en lo que respecta a la ocupación, uso ilegal del suelo. Compañeros legisladores, muchos de ustedes han de haber recorrido los barrios pobres de las ciudades del Ecuador. La creciente informalidad, producto de la migración, y que esta migración ha sido víctima de los traficantes de tierra, víctima de aquellos avivarachos, incluso de ciertos dirigentes que encaramados en esas organizaciones, en especial las cooperativas, también hasta ahora siguen perjudicando a la gente más pobre, enriqueciéndose, y que hasta hoy siguen la impunidad de esos delitos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los lotizadores hicieron mal uso de ese suelo, vendieron la tierra hasta 2, 3 veces? Finalmente, hoy, cuando los municipios, el día que quieran regularizar la tierra para
la vivienda de interés social a través de una expropiación, tenga que volvérsele a pagar al que traficó con la tierra, se le vuelva a pagar esos predios. Eso es algo no tiene explicación. Pero bien, eso no es culpa de la municipalidad, es producto, no ha habido legislaciones ni mano dura frente a esto para erradicar este cáncer que le ha hecho tanto a la sociedad. Compañeras, yo me sumo muchas compañeras elevaron de aquellos grupos. Igual en mi casa les decimos que hay que ser, porque nadie, nada ni nada tener una lucha social cuando son vulnerados y el Estado no atiende. Por eso, desde aquí, bien es cierto, en el Código Penal, pasará el Código Penal, está en el tema del aborto, pero decir que esto no está escrito en piedra, que solo la lucha social, que algún momento tome nuevamente la iniciativa para que no quede victimizado, al menos esas niñas pobres que son violadas, ellas tienen que acudir a tomar otras decisiones. Un minuto. Presidenta, yo y me uno a que mujeres, hay que quitarse la careta de los falsos, hay que atender la necesidad de esa sociedad más desprotegida. Fue intervención. Segundo Gracias. Campo Verde, Pichincha, Asambleísta alterno Jimena José. Se ha dado luz a la asambleísta. Lista Los Olger. ríos no se encuentran. Vamos a otra. Legisladores que son ya por la presidenta Rosa. Leonardo Ortiz. El uso de la palabra se ha dicho para el asambleísta Leonardo. Presidenta, los asambleístas, interno de la compañera Dora Aguirre, quiero augurarle a la selección ecuatoriana un éxito tremendo esta tarde. La energía positiva de Iván, de Agustín, de fútbol ecuatoriano, que nos llevaron a 2 mundiales. Ahora vamos a ir al tercer. En la historia de la ha pasado por diferentes etapas históricas. La etapa esclavista, la etapa feudalista, la etapa capitalista, con amos y señores, reyes y reinas. La sociedad es dinámica, nada está estático, todo se transforma. De la dialéctica, si dejamos hierro ahí en 10 forma, constante movimiento. Hemos pasado etapas donde el patrón era amo y señor de las vidas de las personas. Estamos avanzando a una sociedad más equitativa, más incluyente, que es el social. Y por para que pase esto, hay que desmontar el aparato neoliberal burgués en leyes de inclusión social. Tener el pueblo histórica y social, transformaciones que viven los países de la. Tenemos un continente desigual. En este continente hay más pobres que los. Al mismo tiempo, los más ricos
de Europa, del imperio, la riqueza, pues lo está haciendo el proyecto de la Revolución Ciudadana, de que todo el pueblo disfrute de su riqueza, no de una minoría elitista que tradicionalmente se ha repartido el botín político en nuestros estados. Ya no los gastos reservados, asesores y armar en contra del... Cuando ya hay políticas sociales de inclusión, cuando estamos avanzando en la oportunidades de trabajo, de salud, de educación. Vamos por el buen camino, compañeros, compatriotas del país. Nadie podrá detener el compañero Salvador Allende, pero no va a detener la primavera. Por eso seguimos avanzando. Reflexión. Antes sé lo que es difícil. He pasado más en Génova, en Italia. No me gustaría que hubiese cometido un delito, de que haya establece el artículo 32. Con su venia, señora presidenta, voy a darle 12. Habla de la expulsión y prohibición de territorio ecuatoriano extranjeras, los extranjeros que hayan cometido algún delito aquí en el país. Yo me pregunto, si ya cumple la pena privativa, que da 5 años, además de cumplir la pena privativa, expulsa, se le prohíbe al país por el 15 años. Esto está en total contradicción con el artículo 6, numeral 7 de la Constitución Política del Estado, que dice: el derecho de las personas a la defensa, que incluye en el literal y dice: nadie podrá ser juzgado por más de una vez por la misma causa y materia. La expulsión del territorio del Ecuador de la persona extranjera se realizará una vez cumplida la pena privativa de libertad, misma que quedará prohibida de retornar al territorio ecuatoriano por un lazo no menor de 15 años ni mayor de 25 años. Aquí se le estigmatiza por el hecho de ser extranjero, cuando uno de los principios del derecho penal es de que se cumpla la pena en el territorio donde vive, y aún más si tiene familia, si ha tenido algún trabajo, debe cumplir la pena en el lugar de la residencia, compatriotas. Asimismo, se contrapone a lo que dispone el artículo 11, numeral 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, etcétera, etcétera, nacionalidad. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. Yo sí quisiera que la comisión tome en cuenta en esta reflexión. Quiero también hacer una reflexión al artículo 213, que habla del tráfico de migrantes. Y dice, con el permiso, señora presidenta, la persona que por cualquier medio ilegal promueva, capte, acoja, facilite, induzca
financie, colabore, participe o ayude a la migración. Yo considero que este término no está bien empleado en la redacción de este artículo. ¿Por qué? Porque la migración es el todo. Cambiar el término migración por el término emigración, ya que migración es el todo y emigración e inmigración son las partes. Emigrar significa salir del país e inmigrar significa ingresar a un país distinto. Compatriotas, compañeros, haciendo que el tráfico de verdaderos estragos, no ha existido fallecimiento del migrante, por lo que debería tener sanciones para evitar el delito. De igual, en estos casos, zonas jurídicas que promueven como son agencia de viajes, en transportes, no sean solamente relacionadas con la extinción, sino los bienes, futuro pago de las extinciones por el perjuicio que hayan personas. Gracias, compañera presidenta y compañeros asambleístas. Puntos de vista expuestos Gracias. por el representante de la comunidad en el exterior de Europa, alterno de la asambleísta Dora Aguirre. Compañera presidenta, importante aquí distintos temas que el Código Integral Penal. Yo me voy a referir específicamente al que represento en de trabajadores ecuatorianos y con el artículo 239 del impedimento a la huelga. Se elimine el contenido del mencionado artículo, ya que se contrapone con el derecho del trabajador en una última instancia demandar el cumplimiento de sus derechos, realización de una huelga explica que varias trabajadoras y trabajadores que pertenecen a la empresa, fábrica o institución pública o privada resuelvan así. No es una decisión de individuo, es una decisión colectivo que se reúne y resuelve ir a la huelga. Es duro tener que tomar en ese sentido. Por experiencia en mi como dirigente sindical, pues ir a la huelga es riesgo laboral, sustento de la familia. Al final de una nadie sale ganando. Perdemos todos, los trabajadores de sus empleos, ingresos, los empleadores, sus productivos, sus ingresos. Y son estos hechos que necesariamente están en una huelga. Hoy pretendemos en este código sancionar a las personas, dirigentes sindicales por lo general, que inician condiciones de 2 a 6 meses. Se completa el cuadro de infracción en el que ha caído este derecho, que no es un delito orgánico penal, ya que está sobrelimitado, disminuido en la Constitución de la República, en el artículo 26, numeral 15, que dice: paralización de salud y saneamiento, educación, seguridad social, energía, agua potable, alcantarillado, producción hidrocarburos, procesamiento, transportación de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. Está prohibida la paralización conforme a este artículo. Establecerá los límites que funcionamiento de dichos servicios. Asimismo, y por otro lado, el artículo 326, en el numeral 14, dice: el derecho de las personas
y sus organizaciones a la huelga. Más importante, representantes gremiales, las garantías necesarias en estos casos. La Constitución reconoce el derecho del 239 del cual en el segundo párrafo pretende sancionar o continúen una huelga. Esta contradicción debe ser salvada necesariamente por la eliminación del párrafo segundo del mencionado artículo. Quiero señalar a la Organización Internacional del Trabajo en los por el derecho de la huelga que ya en 1952 el Comité de afirmó de huelga elementos del sobre este derecho. El Comité Sindical, además de reconocer que la huelga es un derecho y no simplemente un derecho social, claro que se trata del que deben disfrutar sindicatos y federaciones, y ha considerado el ejercicio del derecho de huelga para acarrear sanciones. El de huelga no debe acarrear sanciones perjudiciales de tipo que implican de discriminación antisindical. ¿Qué quiere una huelga? La mejor forma de evitar una huelga derechos de los trabajadores. Mayor cumplimiento de los derechos exista, ir a una huelga. La legalidad y de quienes la determina la en este caso establecida el trabajo para que esa facultad también integral. Por lo tanto, solicito en alcanzar un derecho universal como es el derecho de la huelga quienes la realizan. Por otro lado, presidenta, acuerdo por la compañera respecto de la seguridad pública, es necesario revisar estos allí establecidos a fin de que las penalizaciones a la seguridad no sean objeto de utilización parcializada, permita el cometimiento de injusticias, lo menos que exprese la necesidad de cumplir con intereses ajenos a los intereses del Estado, su soberanía. De igual forma aprovecho para solidarizarme con la compañera Pavón, a quien conozco de popular, teniendo siempre vida y coherencia y en su militancia política. Muchas gracias, compañeros y compañeras asambleístas. Las expresiones de Francisco Solórzano, alterno de la presidenta Rivadeneira. Con eso concluimos la primera intervención de las que tenemos. Asambleísta Fanny, concluimos con Nixon. La asambleísta Fanny Uribe, representante de la provincia de Galápagos. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Los pueblos escriben su historia no con palabras. El otro nombre no me acuerdo qué dijo. No con absurdas posiciones contrarias a todo. No. Los pueblos escriben su historia con hechos que le permitan alcanzar la verdadera justicia social. Y hoy eso está haciendo esta Asamblea Nacional a través de sus representantes. Estamos haciendo historia, una historia que no cambió en 70 años, cobijada en el pasado. Hoy reescribimos la normativa penal, sin remiendos ni redacciones trilladas. La reescribimos de acuerdo
a las necesidades sociales cambiantes. Un código integral penal que incluye nuevos delitos, por ejemplo, el sicariato, el feminicidio, la pornografía, la trata de personas, la no 10 de otros. Y claro está, con muchos compañeros y compañeras que hablaron sobre incluir la violencia patrimonial sexual. Se habló mucho en este sobre el feminicidio y por género puedo dejar lamentablemente en América Latina, en nuestro país existe el machismo. Para es desconocido que las mujeres en algún momento de nuestras vidas objeto de ella se mantiene, sobre todo en sociedad en común. Eso es un acierto de esta nacional haber incluido la figura penal del femicidio, proteger a las mujeres, tal como lo dijo en esta asamblea Margarita Carranco. Las mujeres no denuncian o no quieren denunciar a sus maridos. Las mujeres lo que quieren y lo que queremos es protección. Y lo que queremos también es que se elimine el machismo de esta sociedad. Voy a citar un ejemplo, los que muchos de ustedes han hablado. Porque la agresión, aprovechando de la víctima por una relación, ya sea y mata brutalmente. Y aquí el caso de en manos de conocidos, amigos, en una forma cruel y despiadada. Por eso les decimos, ese abuso de poder ya va de la violencia contra, de muerte a la código innovador trata al consumo de estupefacientes trópicas pública. Sin embargo, que quiere legalizar el consumo de drogas aquí en nuestro país. En estricto sentido, está prohibido el consumo de drogas, salvo de que debe ser y aportar una mínima de esta sustancia para reducir los problemas que hay con los niños y en esta. Por eso debemos proteger y erradicar este mal universal. Por eso mi propuesta: cambie el texto del artículo 226 de esta manera. Artículo 2, cantidad admisible ordinariamente de adictos médicos. Se prohíbe
oposición de sustancias estupefacientes, tópicas o preparados que los excepto medicamentos que usen consumo personal, edad y forma que corresponde. Por un lado, en el caso de las sanciones de tránsito, primera clase, hay 3 sanciones: reducción de puntos en la y prisión. Nuestra propuesta como bloque es un trabajo que se pone procesos y estamos convencidos que esa alternativa a sanciones drásticas. Finalmente, quiero saludar y congratularme con toda la Asamblea, porque somos parte del ejercicio patriótico, porque es nuestro deber alcanzar el buen vivir a través de clara sociales. Doctrina. Las formas y de la dinámica social están marcadas por la historia y sujetas, por tanto, a un cambio. Cada día, cada momento, cada palabra, cada en beneficio hacen que nuestro avance en un futuro mejor. Gracias. Las palabras del asambleísta Fanny, representante de Galápagos por el partido A. Con esto concluimos las citadas. Anda. Le ha dado luz a la palabra. Nixon, debate. En realidad, de una reforma, está mucha responsabilidad por la cual los infractores se va a suspender la libertad de los ciudadanos. Por ello es que tenemos que hacerlo con altísima responsabilidad social y con un perfecto conocimiento de las actividades que se desarrollan en nuestro país. En este caso, mi preocupación surge a partir de que se está manifestando en la ley que a las provincias fronterizas, como es mi provincia de Loja, se va a sancionar a aquel agricultor, se va a sancionar a aquel conductor, a aquel transportista que tiene 2 galones de combustible en su casa o que lo está transportando. Yo quiero contarles a los señores ponentes que la realidad de la frontera de nuestro país es diferente. En la frontera de nuestro país, en el sur especialmente, si un compañero, un amigo turista, se va a darse una vuelta por la frontera, no encuentra combustible, no tiene dónde comprar el combustible porque se agota en las pocas gasolineras existentes. Y de ahí surge la necesidad para poder trabajar en el agro, con la maquinaria agrícola. Es necesario que los compañeros tengan 1, 2, 3, hasta unos 5 galones para que puedan trabajar. Y como también es necesario y una realidad que los compañeros transportistas en la frontera y todos aquellos que tienen su vehículo por prevención, por emergencia, incluso tienen 2, 3 galones de combustible para poder movilizar su vehículo y por supuesto para poder trasladarse a cualquier lugar de la provincia y del país. Es por eso necesario, señores ponentes, con el mayor de los respetos, nosotros creemos de que se tiene que controlar el contrabando, de lo que nosotros somos testigos, pero los que están contrabandeando no son aquellas personas humildes que tienen 2 galones de combustible en sus viviendas o en sus vehículos, son aquellos que pasan tanqueros, pasan grandes toneladas, si se quiere decir, de contrabando y muchísimos galones, compañeros. Son aquellos a quienes se los tiene que controlar y por supuesto se los tiene que sancionar. Y de ahí que mi pedido, señores ponentes, que por favor se pueda subir por lo menos el mínimo de 2 galones a 5 galones para que puedan ser sancionados y se pueda dar la facilidad a que nuestros campesinos y nuestros compañeros transportistas puedan ejercer su trabajo. Y por supuesto con una política clara
de la comercialización de combustible, para que no sea restringida la venta de 8 de la mañana a 6 de la tarde, como si solo las actividades productivas se las pueda realizar o se las pudiera realizar en ese horario, compañera presidenta. Otro tema importante que nosotros tenemos y que era necesario que los transportistas estemos aquí en el salón, en este pleno, compañeros, para que conozcan cómo pensamos los transportistas, porque tenemos una ley de tránsito demasiado severa, tan severa que no se la puede juzgar, tan severa que no se la puede, en este caso, sancionar a los infractores. Y es por eso que ahora que se está colocando en la nueva ley, en este Código Penal, las infracciones y los delitos de tránsito, yo quiero hacer una recomendación, que aquellos delitos de tránsito por exceso pasajeros, hasta para que puedan ser sancionados, señores ponentes, se los deba poner como una norma, una contravención muy grave de tránsito. ¿Por qué le digo esto, señores ponentes? Porque hoy por hoy en la ley de tránsito ya se determina de 3 a 6 meses de prisión para los compañeros conductores que están llevando exceso de pasajeros. Pero en este caso no ha sido nadie sancionado a nivel de país. Ahí está el secreto del por qué. Tenemos la ley de tránsito, pero nadie ha sido sancionado. No ha sido sancionado porque no es un delito de carácter sexual, ni de odio, ni de intrafamiliar o de deshumanidad. Es por eso que los jueces y los fiscales tienen que dar otro tipo de alternativas, como las suspensiones condicionadas. Y estas suspensiones condicionadas hacen de que nadie al momento haya sido sancionado. Entonces, si nosotros queremos tener una ley que se la pueda cumplir, que se la pueda aplicar, mi recomendación es que incluso para frenar los atropellos que se puedan dar y que son una realidad por el exceso de pasajeros, que sea una medida que no asuste al transportista, una medida que no asuste al conductor, pero que también se la pueda hacer cumplir, y en este caso que pase como una contravención de tránsito muy grave. Muchas gracias, compañera presidenta, y espero de que los señores ponentes tomen en cuenta estos dos puntos de vista que son traídos de la realidad social que vivimos en nuestro país. Muchas gracias. Fue la intervención del asambleísta Nixon Granda, representante alterno tenía de registrada Miriam también la solicitud González, del asambleísta Gilmar Gutiérrez, de segundo llamado. Se procede con el segundo llamado de algunas personas que para segunda la intervención, no 5 estuvieron. minutos adicionales en este orden. Asambleísta Marisol Peñafiel, Luis Fernando Torres, María Augusta Calle y Andrés Páez. Asambleísta Marisol Peñafiel. Segunda intervención por 5 minutos, asambleísta Marisol Peñafiel. Gracias, compañera presidenta. Primeramente, hacer un alto, pero que también tiene relación con el tema que estamos debatiendo. El 11 de octubre, las Naciones Unidas, bajo una demanda de millones de niñas abusadas sexualmente, víctimas de la segregación, víctimas del abuso en los conflictos de guerra, declararon el 11 de octubre el Día por los Derechos de las Niñas, porque todavía las niñas siguen siendo vulneradas en sus derechos, como lo demuestran los datos de aquellas que son víctimas de la trata, la explotación sexual, además también la utilización para la venta y negocio de sus órganos. Por eso el Código Penal es importante en la normativa interna, para como aquellos que aquí han manifestado que la intervención del Estado para garantizar los derechos en el marco de un Estado constitucional de derechos también garantice, bajo el Estado de la reparación a la víctima, los derechos de las niñas, que en el país siguen siendo las más afectadas, compañera presidenta. Decirles que el 78% de las niñas reciben un tipo de maltrato aquí en el país, en Ecuador, que el 41% todavía sigue siendo excluida de ser recibida en la escuela, y más grave todavía lo es en los sectores rurales, en los sectores campesinos, en los sectores de donde provenimos, la mayoría de los que no traicionamos este proyecto político, que por el contrario, al construir las normativas secundarias, tenemos que garantizar. Ayer estuvimos en las calles, también víctimas de la aplicación de la norma actual,
con los tipos de penales de terrorismo, de sabotaje. Por lo tanto, el Código Penal, compañera presidenta, tiene que garantizar tipos penales claros, determinados, que también en este marco garanticen los derechos de las niñas, que, insisto, todavía sigue siendo un riesgo ser mujer. Decirles que en esa misma línea, el 50% de las víctimas de violencia sexual siguen siendo las niñas menores de 16 años y también los niños. Por eso, la demanda de la Organización de Naciones Unidas para declarar el 11 de octubre como el Día de la Niña, para instar a los estados, para instar a las legislaturas y para instar a la sociedad para ponerle prioridad en esto. Y en definitiva, ¿qué es el Código Penal? El Código Penal tiene esa mistura de, por un lado, proteger, pero por el otro lado, sancionar. Y en el Estado constitucional de derechos, esa dosimetría tiene que estar establecida. Como lo dije el día de ayer, compañero Mauro Andino, compartimos juntos un debate de altura, un debate con criterio, y construimos un Código Penal que también demande la garantía de los derechos. Yo felicito su actuación, su apertura, el haber incluido todas las demandas del Grupo Parlamentario por la garantía de los derechos de las niñas, de los niños, de los adolescentes, haber escuchado a los adolescentes en aquel criterio que no son delincuentes. Por eso apoyo lo planteado por mi compañera María Soledad Vela para clarificar el tipo de delito. Y hacer una precisión, compañera presidenta, en lo que tiene que ver con la trata de personas. En el artículo 91 se establece una serie de verbos frente al tipo penal. Pero, compañero presidente de la Comisión, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y de niñas, que complementa la Declaración de Naciones Unidas, establece una definición que me parece que la debemos adecuar a la legislación nacional. Y determina que la trata de personas se entenderá como la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción de personas recurriendo a la amenaza, al uso, a la fuerza y otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso, al poder, a una situación de vulnerabilidad a la concesión y recepción de pago. Pero además también sumar la demanda de algunos sectores en tipificar el consumo de la trata y sobre todo de este servicio sexual. Creo, compañero presidente, que no podemos dejar de sancionar al cliente. Si existe esa cadena es porque hay alguien quien consume. En el 1 minuto que me queda, decirle, compañera presidenta, el día de hoy hemos tomado una decisión dura, pero eso no significa retroceder en nuestra lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Nuestra vocación ideológica va mucho más allá de un solo tema. La agenda de las mujeres no termina única y exclusivamente con la despenalización del aborto por violación. Nuestra agenda va mucho más allá. Aquí tenemos también plasmados delitos como el femicidio, tenemos plasmados aquella demanda de la violencia contra las mujeres como medida que precautele la integridad de las personas. Y por eso hago un llamado a la unidad de mi bancada. Aquí no hay desleales, aquí hay compañeras y compañeros que con firmeza seguiremos adelante en esta organización, pero sobre todo cumpliendo lo que en Montecristi lo adoptamos como nuestra hoja de ruta. Gracias, compañera asambleísta. Declaración de la asambleísta Marisol Peñafiel, representante de País por la provincia de Imbabura. Ahora interviene el asambleísta Luis Fernando Torres. El procedimiento penal que establece la jurisdicción penal universal fue uno de los que más cuestioné al interior de la Comisión de Justicia. Es la primera vez que en el Ecuador
se incluye a nivel penal y procesal penal una norma de esta naturaleza. El año 2002, Bélgica fue condenada por la Corte Internacional de La Haya debido a que, en aplicación de un artículo parecido, un juez belga ordenó el arresto internacional del ministro de Relaciones Exteriores del Congo, acusándole o atribuyéndole delitos de lesa humanidad. En España, este tema fue ampliamente debatido, como recordé a los miembros de la comisión, a propósito del caso de Rigoberta Menchú. Resulta que los españoles, desde hace muchos años, incorporaron en su legislación procesal una norma que les permite a los jueces españoles ejercer jurisdicción fuera de España, jurisdicción extraterritorial, en los casos de lesa humanidad. Rigoberta Menchú recurrió a la jurisdicción española por cuanto ella consideró que en Guatemala no se había sancionado a los genocidas del pueblo maya. Tanto se discutió en España, el caso pasó por todos los niveles hasta que llegó al Tribunal Constitucional Español para ver si ese artículo podía o no aplicarse. Y la discusión fue alrededor de dos grandes principios, el de subsidiariedad y el de concurrencia. Si se trata de delitos de genocidio, de lesa humanidad, ¿puede por su propia cuenta, esta es la pregunta, un juez nacional, en ese caso el español, juzgar a los presuntos genocidas guatemaltecos si no hay una conexión entre lo que ocurrió en Guatemala con España? Por ejemplo, que hayan muerto españoles dentro de ese genocidio. Tal como está redactado el artículo 406, la situación para el país va a ser sumamente difícil, porque podrían, en virtud de este artículo, los jueces ecuatorianos, en el evento de que consideren que un delito de lesa humanidad no ha sido juzgado en Colombia, por ejemplo, ellos, los jueces ecuatorianos, asumir jurisdicción sobre alguien de Colombia que consideren que ha cometido un delito de lesa humanidad. Harían lo mismo que hizo el juez belga que motivó la sanción de la Corte Internacional de La Haya. El 406 no debería constar en el Código. El artículo 8º de la Convención sobre el Genocidio no abre esta posibilidad, porque se crearía un desorden internacional. Al constar el artículo 406, también podría ocurrir que llegara al Ecuador un extranjero y pidiera a los jueces ecuatorianos que juzguen en su país a presuntamente genocidas. Y si no se le atiende el pedido, podría esa persona que llegó de un país al Ecuador a pedir que se le juzgue a un gobernante extranjero, deducir garantías constitucionales hasta que finalmente, por respeto al derecho a la tutela judicial efectiva, finalmente se active la jurisdicción nacional en contra de un gobernante o exgobernante de un país extranjero por este tipo de delitos. Hace mal, señora presidenta y señores legisladores, el Ecuador en incluir este artículo en el Código Procesal Penal. Yo le pido al presidente de la comisión que consulte con expertos en derecho penal internacional para ver si por lo menos se encuentra bien concebido este artículo. Ya tenemos el problema de la Chevron alrededor de la justicia ecuatoriana y varios problemas más. Con este artículo, la situación para el país se va a complicar. Dejemos a un lado la poesía penal, dejemos a un lado el discurso retórico y pisemos en el suelo. Este artículo, tal como está concebido, va a ser un arma en contra del prestigio y los propios intereses ecuatorianos. Muchas gracias. Fueron las expresiones del asambleísta Luis Fernando Torres, representante de Tungurahua por el Partido Social Cristiano en alianza con el Movimiento Creo. Interviene María Augusta Calle, representante de Pichincha por País. Quienes utilicen gas que para otros fines, es decir, que sea gas, una bombona de gas doméstico
y la utilicen en un restaurante van a tener una pena de 3 a 5 años de prisión. En el artículo 247, quien acceda a recursos genéticos del patrimonio nacional, que incluya o no componente intangible asociado a través de cualquier mecanismo, va a tener una pena de 6 meses a 1 año. Es una incongruencia absoluta. Cuando estamos hablando del patrimonio genético nacional, que además constitucionalmente se contrapone este artículo, que este artículo se contrapone a la Constitución, pues en nuestra Constitución, y luego de un amplísimo debate en Montecristi, se asumió el principio de la consulta previa, libre e informada, y en este artículo se está hablando del consentimiento fundamentado previo. Posición inconstitucional. Pero además se está diciendo que quien acceda a los beneficios genéticos del patrimonio nacional, que incluye componente intangible a través de cualquier, es un delito menor, a 1 año, cuando en nuestra hay capítulos dedicados al tema. Primer punto. Segundo punto, en la derogatoria primera, numeral 12, les pido que, derogando lo que aprobamos en junio, la obligación de los funcionarios a jurar ante un concesionario, a jurar en el sitio donde se va a dar la mina y a patrimonio natural, no haya puertos, no se afecte a instalaciones militares. Una pérdida de tiempo. Vamos en junio y estamos derogando. Ojo. Finalmente, voy a decirles algo. Ante la Comisión de Justicia, penalizar el político. Que la justicia le recibe Correa y que volvió a tratar el tema, que nunca fui convocada para debatir, que reclamo el motivo que yo tengo, que era asambleísta, que no hay problema. Quiero decirles, compañeros, como año, exactamente el mismo articulado, 50,000 firmas de la ciudadanía, porque así no se nos trata. Ese maltrato, quiera debatir un tema. Quisiera decirles también, con dolor, que no me considero traidor por defender la vida de la y a dejarle a mi hija que se case en Miami, no. Y aquí seguiré, y seguiré aquí del movimiento país dentro de la Revolución Ciudadana. Muchas gracias. Intervención de la asambleísta María Augusta Calle en los 5 minutos complementarios a la primera de 10, que es lo que permite también la práctica parlamentaria dentro de un debate. Intervención, asambleísta Andrés Páez. Continuamos en la sesión 257 del Pleno de la Asamblea Nacional, correspondiente a este viernes 11 de octubre de 2013. Se llama ahora al asambleísta Olger Chávez para que intervenga en esta oportunidad. Él representa a la provincia Bolívar. Vicepresidenta encargada de la presidencia, compañeras y compañeros asambleístas. El país, sin la más mínima duda, está viviendo una marcada etapa de transición política y en lo que tiene que ver con la vigencia del nuevo marco constitucional en toda la estructura jurídica del Estado. Y hoy estamos abordando un tema absolutamente delicado y complejo, pero este gobierno ha tenido la entereza y la voluntad política
de enfrentar lo que no han hecho otros gobiernos. Es que las leyes son vibrantes y son cambiantes y deben sujetarse o acoplarse al ritmo de los procesos sociales de cambio. Es que en la actual legislación penal ecuatoriana existen lagunas o vacíos del derecho, y es un deber y un imperativo del Estado tratar de suplir esos vacíos que generan en determinados momentos una inseguridad ciudadana, porque hay conductas que, mereciendo ser típicas, no constan en el marco jurídico penal ecuatoriano. Ha habido importantes participaciones de los compañeros, pero también es necesario reconocer el gran trabajo hecho por la comisión con su presidente y la vicepresidencia, y la participación aquí en el Pleno de las distintas intervenciones de los compañeros de todos los sectores políticos, que sin lugar a duda el objetivo central es alimentar este proyecto de ley, porque lo que queremos es que las leyes tengan el más alto nivel de duración e interpreten las aspiraciones del pueblo. Por los 5 minutos que tengo, señora Presidenta y Presidenta de la Asamblea, compañeras y compañeros, el artículo 76 de la Constitución de la República, con su venia doy lectura, dice: en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluye las siguientes garantías básicas. Precisamente el numeral que dice: la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales administrativas. Y en la pantalla, posiciones, proyecto, motivo del que de a 7 años, si se enajenación, pérdida de un sentido, inútil trabajo, permanente, pérdida o inutilización, o alguna grave, será sanción de a la siguiente, por favor. Artículo 161, el artículo 161 igualmente en el establece la de la libertad de 5 a 7. Cuando se artículo 163 del secuestro extorsivo termina una libertad a 13 años. Hablamos más de dineros, de bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones, que más adelante se van determinando aspectos que tienen relación, en algunos casos, a las disposiciones anteriores. Aquí lo que yo quiero referirme en concreto es que la disposición, por favor, regresemos a la lámina anterior. 160. Yo propongo, como no guarda proporcionalidad, debe ser no de 5 a 7, sino de 10 a 3. Igualmente, en el artículo de no establecer la tipificación de esta magnitud, porque se trata de proteger la vida del ser humano cuando ha sido agredida, maltratada físicamente y queda en condiciones prácticamente de postración. Entonces, es deber del Estado, de acuerdo a la normativa constitucional, establecer la proporcionalidad en relación a la naturaleza misma del hecho que se produce, se determine la responsabilidad de carácter penal. Muchas gracias. Gracias, asambleísta. Hay 2 solicitudes de segunda intervención adicionales. Serían 73 las intervenciones que en total, con todas las jornadas, pues hemos tenido. Le doy la palabra al asambleísta Fernando Bustamante y concluimos con el ponente, el asambleísta Mauro Andino. Interviene ahora Fernando Bustamante Ponce, quien es representante de Pichincha por País. Escucharme por segunda vez hoy día. Espero que no sea en vano.
quisiera señalar un par de comentarios más sobre puntos que me preocupan personalmente. Sé que otros han hablado de esto, yo estuve ausente ayer, pero no quisiera irme de este debate sin dejar consignada mi opinión al respecto, que es el tema de la mala práctica profesional. Creo que en el caso de muchas profesiones, y entre ellas de manera eminente la medicina, es extraordinariamente difícil establecer de manera objetiva, ¿no es cierto?, la posible conducta que conduce de forma dolosa o culposa a la muerte o incapacidad del paciente. Creo que no hay médico, salvo el doctor Mengele, que haya con dolo intente matar o dañar a su paciente. Pero es cierto que existen situaciones que sería de caso definir como culposas. Pero la práctica de la profesión médica está tan en los límites de lo humanamente controlable que es extremadamente arriesgado poner estándares, al menos no estrictos, no claramente definidos, que permitan en un determinado momento tipificar como doloso o como culposo lo que hizo o dejó de hacer un practicante de una profesión de salud. Si esto no está bien tipificado en el Código Penal, lo que vamos a tener es una situación extraordinariamente perversa, en donde la práctica de la medicina estaría rodeada de un montón de buitres pleitistas buscando la ocasión para imputar a un médico, seguramente con el ánimo de llegar a un arreglo extrajudicial oneroso, extremadamente oneroso. Esto en otros países, una mala definición del tema de la práctica médica ha llevado, entre otras cosas, a la subida espeluznante de los costos de la prestación de la salud, porque los médicos tienen que entrar en una práctica hiperdefensiva. ¿Qué significa la hiperdefensividad? Que hasta para un catarro hay que ordenar tomografía axial computarizada completa y todos los demás exámenes, porque es tan grave el riesgo que se deduce de un error que podría traer un mal diagnóstico o un mal tratamiento, que el médico no puede permitirse el lujo de diagnosticar clínicamente o de diagnosticar sin una masa muchas veces innecesaria de exámenes. Asimismo, los médicos se ven obligados a sacar un seguro contra demandas legales que es tan caro, que es tan enormemente oneroso, que tiene que ser trasladado a los usuarios. De alguna forma tiene que ser trasladado a los usuarios, o en todo caso encarece el sistema de salud. Incluso un médico del sector público, ¿no? Yo me pregunto cómo podría protegerse un médico del sector público que tiene un sueldo fijo, que se supone que no está lucrando de su profesión, enfrentando un riesgo legal como ese y teniendo que pagar a una empresa aseguradora un onerosísimo cargo para estar precautelado ante una situación que podría sobrevenirle en cualquier momento. Pienso yo, por ejemplo, en las medicinas de urgencia. O sea, ¿qué pasa en una sala de urgencia de cualquier clínica o hospital? Ciertamente en ese punto los médicos estarían en una situación francamente insostenible, porque en urgencia por definición se trabaja con altísimo riesgo, con bajísima predictibilidad y con tremendas consecuencias del caso de cometer un error o no llevar a cabo lo que muchas veces la comunidad espera, porque además, por desgracia, esto es incorrecto, pero así es, nuestra sociedad espera de los médicos una situación de taumaturgia, de milagros. O sea, dejó morirse al paciente. Bueno, el paciente era un caso gravísimo, de dificilísima cura, pero la gente quiere que le curen a su pariente o a su ser querido. Esto genera reacciones emotivas muchas veces que pueden llevar también a la litigiosidad abrumadora. Estoy proponiendo una redacción para ese artículo que tengo la esperanza de que pueda por lo menos poner algún tipo de control. Es cierto que los médicos tienen que tener responsabilidad, es grave que no la tengan, tienen que responder ante la comunidad de la mala práctica de su profesión, pero esta mala práctica tiene que estar tipificada de una manera que deje una latitud al hecho humano de que la vida y la muerte, la salud y la muerte son cosas que tal vez
para bien y no para mal, siguen estando fuera de nuestro absoluto control. No voy a entrar, porque ya no tengo tiempo, en el detalle del articulado que estoy proponiendo al ponente, que creo que trata de equilibrar los derechos de los pacientes, ¿no es cierto?, efectivamente que hay responsabilidad médica y la viabilidad de la profesión médica en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, señora presidenta. Eso es todo por el momento. Y para siempre. La intervención del asambleísta. Gracias, asambleísta Fernando Bustamante, representante de Pichincha por ponente, país. asambleísta Mauro Andino, y con eso suspendemos la sesión. Gracias, señora presidenta. Interviene Mauro Andino Reynoso, ponente del proyecto de Código Orgánico Integral Penal. En ninguna parte del proyecto se habla de mala práctica médica. En ninguna parte. Con esa aclaración, permítame, señora presidenta, compañeras, compañeros, brevemente referirme al segundo libro que tiene que ver al Código de Procedimiento Penal. ¿Y cuál es el objetivo de este segundo libro? Realizar plenamente la oralidad que establece la Carta Fundamental o la Constitución de la República en todas las fases del proceso, como el medio idóneo. ¿Para qué? Para poner en marcha los principios rectores del sistema acusatorio, reducir los tiempos, garantizar la inmediación de los juzgadores en el proceso y buscar una justicia oportuna, ágil y transparente, porque solamente así evitaremos ciertas picardías o actos de corrupción que todavía persisten en ciertos estamentos del sector justicia. Para cumplir estos fines, señora presidenta, el libro segundo está estructurado en 10 títulos: el ejercicio de la acción penal, los sujetos procesales, en donde se reconoce a la víctima como sujeto procesal, los componentes y atribuciones de la Fiscalía, encargada de la coordinación y dirección del Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas, Testigos y otros participantes, que ya se ha hecho referencia, ante la posibilidad de que se emita un reglamento o una ley, reglas para la prueba, las actuaciones y técnicas de investigación, en donde se incorporan las técnicas de investigación establecidas, no porque se le ocurrió al ponente o a los miembros de la comisión, sino cumpliendo con la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos. Sí, cumpliendo estrictamente en este documento, en este instrumento internacional, es que nosotros hemos llevado a cabo el desarrollo de las actuaciones y técnicas de investigación. ¿Para qué? Para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y una serie de delitos más. Las medidas cautelares y de protección, o conocidas por todos nosotros como las medidas de amparo, que constan en la Ley 103 sobre violencia contra la mujer y la familia, logrando así una mayor garantía de las víctimas. Y aquí hay que resaltar algo importante que consta en el proyecto, señora presidenta. En el artículo 567, cuando hablamos de las medidas de protección a favor de las víctimas, cuando se trata de delitos o contravenciones relativos a violencia intrafamiliar, delitos de integridad sexual y reproductiva e integridad y libertad personal, la o el juzgador impone de inmediato, no es que dice vuelva mañana, vuelva después de 8 días, vuelva después de 15 días, no, dice impone de inmediato a favor de la persona agredida una o varias de las medidas señaladas en los numerales anteriores. Y esas 11 medidas en sí recogen lo que consta en la Ley 103, es decir, medidas de protección a favor de las víctimas. Asimismo, tenemos las etapas del procedimiento y procedimientos especiales que trae este nuevo procedimiento: la oralidad, los actos procesales importantes como la práctica de prueba o la determinación de la sentencia, se desarrolla en el juicio oral, se regula la posibilidad de las audiencias telemáticas. Eso es innovación, eso es algo nuevo, para poder inclusive tener versiones, no solamente en vivo y en directo, sino desde otras partes, sí, a través de las audiencias telemáticas.
Por mandato constitucional se establecen reglas para la caducidad de la medida cautelar de la prisión preventiva, cumpliendo con lo que establece la Constitución, cumpliendo con los resultados de la consulta popular. La prisión preventiva no puede exceder de 6 meses en los delitos sancionados con una pena privativa de hasta 5 años y no puede exceder de 1 año en los delitos sancionados con una pena privativa mayor a 5 años. Se elimina la figura de la conversión y se cambian las reglas del procedimiento abreviado en base a las cifras presentadas sobre su poco uso por parte del Consejo. No ha dado resultado, no ha cumplido con el... Se distinguen en función de la gravedad de los jurídicos lesionados, creando delitos y expeditos, tratando procesos penales que eviten la dicen la justicia, mecanismos alternativos de solución de conflictos, conciliación y también a través de la mediación. Pero tampoco podemos olvidarnos, Presidenta, de la inadmisibilidad de la causa. No se omite artículo 552. En los delitos en que las víctimas son niños o personas con discapacidad adultas o adultos mayores. En los delitos con una máxima privativa de libertad es 5 años. Es decir, que asesinos, violadores, narcotraficantes, crimen organizado no tendrán acceso a la caución. 3. Cuando la persona procesada por cualquier motivo ocasione la ejecución de la caución. Y 4. En delitos de violencia intrafamiliar. Sí, en delitos de violencia intrafamiliar tampoco, señora Presidenta, se va a admitir la caución. Y también lo que tiene que ver a la sustitución de la prisión preventiva. No cabe, no procederá la sustitución de la prisión preventiva en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a 5 años. Allí no opera. Y también estamos determinando que la caducidad, entre otras causas, no operará como consecuencia del procesado, del acusado, que se corta las venas, que se enferma, que hace una serie de dilatorias para no acudir a la audiencia y de esa manera acogerse a la figura de la caducidad de la prisión preventiva y generar impunidad. Con el libro segundo, para ya concluir, señora Presidenta, se quiere lograr procesos ágiles, oportunos, enmarcados en las garantías constitucionales y en el derecho al debido al proceso. El procedimiento está apoyado en un funcionamiento transparente y eficiente del sistema judicial, con tribunales provinciales y distritales bajo la modalidad de un pool de jueces. ¿Para qué ese pool de jueces? Para que ya no existan el primer tribunal, el segundo tribunal, el tercer tribunal, o la primera sala de la Corte, la segunda sala o la tercera. ¿Por qué? Porque, claro, dicen, ahí está mi compadre, ahí está mi amigo, con ese sí puedo negociar una sentencia. Al existir un pool de jueces, se va a realizar por sorteos qué juez es el que va o qué jueces son los que van a conocer esas causas y de esa manera evitar, señora Presidenta, precisamente esas picardías o esos actos de corrupción que todavía se prestan a algunos operadores de justicia. Para concluir, señora Presidenta, yo quiero agradecer a los compañeros y compañeras de todas las tendencias, de todos los partidos, de todos los movimientos, a las agrupaciones, a los colectivos, a todos los actores que se han presentado aquí. Soy respetuoso del criterio ajeno. Comparto varias de las cosas que se han dicho aquí, pero lastimosamente a veces no podemos ir más allá de donde uno quiere ir. No puede alcanzar esa estrella muchas veces y tiene que resignarse con lo que uno ha podido desarrollar. Yo quiero pedirle a usted, señora Presidenta, que se suspenda esta sesión, que nos dé un poco de tiempo a fin de que, como ponente que soy, pueda recoger varias sugerencias, varias propuestas e incorporar ya en el texto de lo que sería para someter a votación en el libro preliminar y en el libro primero, y luego también en el libro segundo que hace referencia al procedimiento. Yo aspiro, ojalá, que usted pueda concederme por lo menos el día de mañana, porque realmente con todas las sugerencias, con todas las propuestas, bien podríamos hacer otro código integral penal. Yo aspiro y espero que lo que vayamos a recoger sea lo de fondo, que no se resientan, que no hay dedicatoria
para nadie o favoritismos para nadie. Vamos a hacer todo lo humanamente posible como lo hemos venido haciendo hasta este momento. Trabajar de sol a sol. Sí, hemos trabajado sin horario, compañeros y compañeras, y así lo vamos a seguir haciendo hasta cumplir con ese mandato, con ese deber del pueblo ecuatoriano. Yo quiero agradecer a Marisol Peñafiel porque ha sido una de las mujeres que ha luchado incansablemente por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y al resto de mujeres, igual al resto de mujeres que han defendido sus posiciones, pero yo respeto y esperamos que respeten la nuestra. ¡Viva la selección ecuatoriana! ¡Viva el nuevo Código Integral Penal! Gracias. Por la intervención del asambleísta Mauro Andino Reynoso, ponente del proyecto de Código Orgánico Integral Penal. 74 intervenciones de los asambleístas. Las observaciones, por favor, directamente al presidente de la Comisión de Justicia. Yo tomo nota de la petición que nos ha hecho. Consideramos que es importante que el día de mañana el ponente pueda tomarse el tiempo, el día completo, para incorporar las sugerencias y las modificaciones. Suspendemos la sesión y reinstalaremos esta misma sesión para la votación el día domingo a las 5 de la tarde. Gracias, asambleístas. Todos han podido participar e intervenir. Muchísimas gracias por colaborar. Ha concluido entonces nota, señora presidenta, esta parte de la sesión hasta el día domingo a las 5 de la tarde. Se suspende la sesión hasta el domingo a las 17 horas. Para tener tiempo de darle la última revisión los propios asambleístas, para poder tener tiempo. Entonces, a las 17 horas del domingo continuará la sesión 257 del Pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros hemos registrado en la sesión de hoy 29 participaciones de las señoras y señores asambleístas, incluidas las de segunda oportunidad, que fueron 5, y la